cuando los secuestradores le dijeron a Joseph que debía elegir a una de nosotras. Renunció a su amor de infancia y me escogió a mí, pero yo no fui con él porque sabía que se arrepentiría en la vida pasada. Ocurrió lo mismo. Después que me rescataron, la amiga de la infancia de Joseph fue humillada por los secuestradores con unas fotos inapropiadas. Esa misma noche, al regresar a casa, se quitó la vida en Joseph, fingió que no le importaba y se casó conmigo como estaba planeado. Pero después de la boda, convirtió mi vida en un infierno. 7 años más tarde, cuando por fin lo obligué a aceptar el divorcio. Perdió el control y condujo el auto directo hacia un acantilado en el camino a firmar los papeles en SAS Ultimos. Momentos aún me culpaba. Siempre le debimos a Chloe. Esta vida era para expiar por ella. ¿Quién eres tú para vivir en paz? Por eso, al tener una segunda oportunidad, decidí que no viviría esa pesadilla otra vez. Capítulo 1. Jessica. Ven conmigo. Cuando comprendí que había renacido, los secuestradores presionaban un cuchillo contra mi cuello y el de Chloe Tan-An. Le dieron a Joseph la orden de salvar solo a una de nosotras. Su mirada vaciló entre las dos, pero al final repitió la misma elección de la vida pasada. Me extendió la mano. Yo negué con firmeza. Joseph, salva a Chloe primero. En esta vida. No quiero deberle nada a nadie, ni cargar con la culpa de otra vida. Él pareció suspirar aliviado. Jessica, eres mi prometida. Debería salvarte primero, pero ya que lo dices, no me culpes. Entonces huyó con Chloe, temiendo que me arrepintiera en el último segundo. Pero yo no me arrepiento de mis decisiones. En la vida pasada, ocurrió igual. Joseph llegó con dinero, pero los secuestradores aumentaron sus exigencias y solo liberaron a una persona. Lo obligaron a escogerme a mí, mientras íbamos por más dinero. Los secuestradores hicieron lo impensable. Tomaron fotos indecentes de Chloe e intentaron abusar de ella. Afortunadamente, llegamos con la policía a tiempo. Aún así, su dignidad ya había sido destruida en esa noche. Al regresar a casa, Chloe se quitó la vida en Joseph. Al enterarse, mostró una frialdad escalofriante. Se ocupó del funeral, entregó dinero a la familia y se negó a posponer la boda conmigo. Jessica. Nuestro matrimonio estaba planeado desde hace tiempo. No dejaremos que un extraño lo arruine, pero ese supuesto extraño lo persiguió como un fantasma durante 7 años. Casarse conmigo fue solo una manera de castigarme, de hacerme pagar por Chloe. Pero ¿qué culpa tenía yo? Capítulo 2. Después de que Joseph y Chloe se fueron, empecé a pensar en cómo salvarme. Esta vez no estaba segura de que él regresara. La vida pasada, Joseph escondió un rastreador en el bolsillo de Chloe, así pudieron localizarla. Pero ahora parecía haberlo olvidado. Entendí entonces que la única persona a la que siempre quiso salvar era a Chloe. A mí me eligió solo, porque era su prometida, y temía las críticas. Después de todo, lo nuestro fue un matrimonio de conveniencia. Él compartía sus recuerdos más puros con Chloe. Eran amigos de la infancia, cómplices, confidentes. Tenía sentido que se arrepintiera en esta vida. Por fin tenía lo que quería. Yo me alegré por él, pero no olvidé buscar mi propia salida. Sabía que al cambiar de escondite los secuestradores pasarían por un taller mecánico. En mi vida pasada, habían intentado tomarlo a la fuerza, pero el dueño resultó ser más feroz que ellos, y terminó enfrentándolos. Aquella vez, gracias a su valentía, lograron escapar, y luego él mismo testificó en su contra. Capítulo 3. Tal como antes. Dejaron a un hombre vigilándome en el auto, mientras los demás se dirigían al taller. Mis manos estaban atadas, pero el secuestrador apenas me prestaba atención. Aprovechando su descuido, mordí con fuerza la manija de la puerta. Logré abrirla, y corrí tan rápido como pude. Mi destino era el mismo que el de los secuestradores. El taller mecánico. Apostaba mi vida a que allí no me dejarían morir. Entré corriendo, sin esconderme. El lugar ya era un caos. Entonces, Lovi, el joven dueño del taller, en su rostro, era firme, recto, con un aire de justicia que imponía respeto. Sus movimientos eran ágiles, seguros. Irradiaba una fuerza difícil de describir. Me lancé hacia él, desesperada, pero usé demasiada fuerza,
y terminé chocando contra su cuerpo. Derribándolo, caí en sus brazos, temblando de miedo. Lo siento. Por favor, ayúdeme, suplicaba. Él me miró con el ceño fruncido. Y en un segundo, reaccionó. Me sujetó y rodamos varias veces por el suelo. Un fuerte golpe resonó detrás de nosotros. Una silla había caído justo donde estábamos. Si no fuera por él, yo ya estaría muerta aún aturdida. Noté que los secuestradores habían descubierto mi huida en lo que era una simple ocupación del taller. Ahora se había convertido en un enfrentamiento. Le susurré al hombre: si me salvas, haré lo que quieras. Pero él no respondió. Solo observaba a los secuestradores con calma. Alguien detrás de él murmuró: Jonathan. A veces es mejor no meterse. Así supe su nombre. Jonathan. En mi corazón se hundió al no obtener respuesta. Olvídalo. No puedo obligarlo a arriesgarse por mí. Pensé en cuando el líder de los secuestradores me llamó por tercera vez, Avance resignada. Pero de pronto una mano fuerte se posó en mi hombro y me detuvo. Jonathan dio un paso adelante y declaró: hoy ella está bajo mi protección, como si el destino estuviera de mi lado. El rugido de varias motocicletas resonó desde afuera. Una sonrisa confiada apareció en su rostro. Mi refuerzo ha llegado. Los secuestradores me fulminaron. Khan Lemire, maldijeron entre dientes, y finalmente se retiraron. Por fin pude respirar aliviada. Sentí como las cuerdas que ataban mis muñecas cedían. Jonathan las había cortado. Capítulo 4. Me llamó Jessica Lynn. Gracias por lo de antes. Extendí mi mano hacia Ellen, pero Jonathan no la tomó. Su mirada se quedó fija en mi muñeca, donde la cuerda había dejado profundas marcas ensangrentadas. Una visión escalofriante. Déjame curarte, negué con la cabeza. Es solo un rasguño. No importa. ¿Y quién fue la que dijo hace un momento? ¿Qué haría lo que fuera si la salvaba? Sin darme tiempo a responder, me empujó suavemente hasta sentarme en un banco. Tomó un botiquín de primeros auxilios y comenzó a atenderme. Aguanta un poco, murmuró. Apreté los labios mientras observaba la delicadeza con la que limpiaba mis heridas. Una calidez extraña me invadió el pecho. Recordé entonces mi vida pasada. Poco después de casarme con Joseph, una noche, él regresó borracho. Lo ayudé a entrar en la habitación, y con toda suavidad, le pedí que bebiera menos. Él explotó. De furia me empujó con violencia, y caí al suelo. El jade de la pulsera en mi muñeca se hizo pedazos, y los fragmentos me cortaron la piel. Great dolor. La sangre manaba. Joseph me miró con frialdad, y dijo: ¿te duele? Bin el dolor de Chloe fue 1000 veces peor. Pero ella ya no puede quejarse. Si no fuera por salvarte, no habría sido humillada por esos secuestradores, ni habría acabado. Me quedé paralizada, el corazón helado. Cuando por fin logré hablar, solo pude decir con voz temblorosa: pero los secuestradores nos tomaron a las dos para chantajearte. Fuiste tú quien me eligió primero. ¿Por qué me culpas ahora? Joseph, con la resaca disipándose, me miró con los ojos aún más fríos. Jessica, yo nunca quise este matrimonio. Si no le hubieras dicho a la abuela que me amabas, ella no me habría obligado a casarme contigo. Entonces, lo que quieres decir es que, si no fuera por mí, solo hubiera salvado a Chloe, ¿verdad? Solté una risa amarga. Joseph Ayres, ridículo. En vez de culpar a los secuestradores, mi culpa a mí. Esa noche, traté mis heridas sola, y desde entonces, aunque me doliera, jamás volví a pedirle ayuda. Ahora, en cambio, el hombre frente a mí soplaba torpemente sobre mi herida para aliviarme el ardor, con una preocupación tan genuina que mis ojos se llenaron de lágrimas. Cerré los ojos, intentando disimular la emoción, y pregunté en voz baja: ¿Qué haces? Jonathan levantó la mirada y sonrió con una pureza infantil. Cuando era niño y me hacía daño, mi madre solía hacer esto. ¿Se siente mejor? Asentí, fingiendo calma. Sí, mucho mejor. Él, satisfecho, siguió curándome. Pero, el momento pronto fue interrumpido. Capítulo 5. Escuché que había problemas en tu taller, y vine de inmediato. Una voz retumbó en la entrada. Un hombre alto,
con un tatuaje floral en el brazo, entró sin anunciarse. Sus ojos brillaron apenas. Me vio. Vaya, ¿de dónde sacaste a esta belleza? Nunca había visto a una chica tan impresionante. Aquí a un rubor extraño tiñó sus mejillas. Jonathan, de inmediato, se colocó frente a mí, bloqueando su vista. Gracias, pero ya está todo resuelto. Lo demás no es asunto tuyo. Te invito a una copa otro día. El hombre se detuvo, comprendiendo de golpe la situación. Así que, ahora que tienes chica, ¿ya no cuentas con tus hermanos? Bufó molesto. Dándose la vuelta a Jonathan, lo llevó aparte y le susurró: no sabes leer el ambiente. Vete a enfriar la cabeza, Min. ¿Es tu novia?, preguntó con descaro Jonathan. Arqueó una ceja. ¿Tú qué crees? Totalmente. ¿Ustedes dos hacen una pareja perfecta?, rió el tatuado. Te lo advierto. Me debes pastel de boda. Lo tendrás. Ambos hablaron en voz baja, pero aún así podía escuchar cada palabra. Incómoda, fingí examinar el lugar, mirando a todos lados, menos hacia ellos. Al cabo de unos minutos, Jonathan logró despedirlo. Luego se volvió hacia mí. ¿Dónde vives? Te llevaré a casa. Andé. Pronto no quise regresar. Mis padres siempre estaban ocupados, y aunque me ausentara un mes, ni siquiera lo notarían. Y Joseph, si mis sospechas eran correctas, él también había renacido. Probablemente ahora solo deseaba estar con Chloe. En la vida pasada, durante 7 años de matrimonio, nunca me llevó a un evento social, ni compartimos realmente una vida. Ante los demás, yo no era más que una burla. Esta vez, quería mantener mi distancia. Así que lo miré con ojos suplicantes y tiré suavemente de su camisa. ¿Puedo quedarme aquí unos días? Jonathan se inclinó hacia mí, su mirada intensa. Niña, si sigues así, voy a tomártelo en serio. En tan cerca, podía percibir el fresco aroma a jabón en su piel. Tragando saliva, iba a responder, cuando una voz familiar nos interrumpió. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Era Joseph. Había llegado acompañado de la policía en capítulo 6. ¿Estás bien?, preguntó Joseph, mirándome con aparente preocupación. ¿Acaso no lo estoy?, contesté con indiferencia. Él guardó silencio. Entonces apareció Chloe. Sus ojos recorrieron el taller. Ya tranquilo, antes de dirigirse a mí con tono frío: Jessica, ¿cómo escapaste de los secuestradores? Según sé, eran 6, y estabas atada. No conocías el área. May intriga demasiado. Estaba insinuando que yo misma había planeado todo. Continuó sin titubear. Todos saben que las familias Lin y Shen preparan una alianza, y que también ambicionan ese terreno en South City. La subasta es en 10 días. Y justo ahora ocurre un secuestro con un rescate tan absurdo. Jessica, cuesta no pensar mal. ¿Me estaba acusando de haber contratado a los secuestradores? Sentí una impotencia desgarradora. En la vida pasada me dolió su tragedia, pero ahora yo misma la había salvado. Y aún así me señalaba como culpable. Levanté la mano con rabia. Oficial, alguien me está difamando aquí. Nos llevaron a todos a declarar. Durante la espera, Chloe insistía. Jessica, ¿por qué no dices nada? Resoplé con desprecio. Porque no tengo por qué explicarme contigo. Tú no eres policía. Chloe se quedó muda. Joseph intervino enseguida. En su defensa: Jessica, Chloe solo quiere entender para saber qué responder durante el interrogatorio. ¿Así que planean mentirle a la policía?, repliqué. Joseph estalló, levantándose furioso y apuntándome con el dedo. Jessica está siendo ridícula. En ese momento, Jonathan salió de la sala de interrogatorios, se interpuso entre nosotros y ordenó con calma pero con autoridad: baja la mano. Me refugié tras él, y aunque no veía las caras de los dos hombres, sentía la tensión en el aire. ¿Y tú quién eres para ella?, exigió Joseph en Jonathan. Me miró de reojo con una leve sonrisa. ¿Qué crees tú? Sin pensarlo, formé un corazón con los dedos. Joseph lo vio, y su rostro se tornó oscuro como una tormenta. Justo entonces, lo llamaron para interrogarlo. En capítulo 7. La policía ya tenía pistas. Los sospechosos habían sido identificados. Lo urgente era capturarlos. Al salir, Jonathan me dijo con voz tranquila:
Está bien. ¿Qué cosa? Pregunté confundida. Lo que me pediste antes. Puedes quedarte conmigo. Vivo solo con mi madre, pero ahora está en la casa vieja. Yo pasa casi todo el tiempo aquí en el taller. Estaba a punto de aceptar cuando Joseph interrumpió. Jessica, tus padres ya saben lo que pasó. Aterrizaron hace poco y deben estar de camino a casa. ¿De verdad no quieres volver? Supe entonces lo irónico. Joseph conocía mejor los movimientos de mis padres que yo misma. Ellos nunca tenían tiempo para mí. Se olvidaban de mis cumpleaños, de mis reuniones escolares. A veces fingía un accidente, solo para que aparecieran por un instante, hasta que dejé de esperar nada y sin embargo, fue en aquella soledad donde conocí a Joseph. En la cancha de baloncesto, bloqueó un balón que iba directo a mí, bajo el sol, con unas gotas de sudor brillando en su frente. Se giró con un aire arrogante y dijo: «Ten cuidado, compañera Ann». Con esa sola frase me robó el corazón. Durante años lo admiré en silencio, hasta que el destino quiso que fuera. Creí que era humor, pero resultó una condena en esta nueva vida. No pensaba repetirlo antes du erm. Tomé el teléfono de Jonathan, marqué mi número y me lo devolví. Guárdalo. Te buscaré en unos días. Subí a un taxi sin dedicarle a Joseph ni una sola mirada. Capítulo 8. Al llegar a casa, encontré a mis padres esperándome en la sala. Ni siquiera me dejaron hablar. Joseph nos contó lo que pasó. ¿Podrías dejar de ser tan imprudente? ¿Eran secuestradores, Jessica? ¿Pudiste haber muerto y encima le pediste que salvara a otra persona antes que a ti? Mi madre se exasperaba, indignada. Con ese comportamiento, ¿cómo vamos a confiarte la compañía? En la vida pasada, esa falta de confianza los llevó a entregarle la empresa a Joseph, mientras ellos se marchaban a perseguir sus sueños. A mi padre, que hasta entonces había guardado silencio, dictó sentencia: lo mejor es que organicemos la boda cuanto antes. No estoy de acuerdo. Mi voz fue firme, sin espacio a discusión. Mañana iré a la familia Shen a romper este compromiso. Lo acepten o no, esta vez yo decido, Ann, y no se les ocurra amenazarme con la compañía. Dénsela a quien quieran. Yo no la cuero, ya conozco las tendencias de los próximos 7 años. No acabaré en la ruina. Dicho esto, subí a mi habitación. Quizás estaban decepcionados de mí, pero ya no me importaba. Anne. A la mañana siguiente me sorprendió ver a mamá preparando el desayuno. Anoche la tía Feng me dijo que buscaste comida. Fue mi error. Olvidé preguntarte si había cenado. Me quedé helada. ¿Qué le pasaba? Me acarició el cabello con ternura y con voz arrepentida confesó: tu padre y yo reflexionamos. Tal vez nos equivocamos. Queríamos que fueras independiente, pero al hacerlo, te dejamos sola. Si quieres decidir por ti misma, está bien. No te obligaremos a casarte con la familia Shen. ¿De verdad estaban aceptando mi decisión? Una de tristeza y alivio me invadió en la pequeña Jessica de antes. Peleaba, gritaba, buscaba atención y solo recibía regaños. Luego aprendió a ser obediente, creyendo que así la querrían, pero solo la vieron como débil. Ahora, que al fin me revelaba, ellos cedían. Era irónico. Aún incrédula, me dirigí a la mansión de los Shen. Capítulo 9. En realidad, la idea de la alianza Lin-Sien nació de la abuela de Joseph. Todo comenzó la noche en que en un banquet la salvé de un desmayo por baja de azúcar. De que recuperó la conciencia, me mostró una gratitud inmensa e insistió en hacerme su ahijada. Gracias a ese lazo, empecé a frecuentar la casa ancestral de la familia Shen, compartiendo comidas con ellos. No fue hasta un día que, al entrar al salón, me encontré con Joseph y descubrí que la señora Shen era su abuela, la anciana. Era perspicaz y enseguida notó mis sentimientos hacia él. Así fue como todo se desarrolló después. Ahora, tener que mirarla a los ojos y decirle que quería romper el compromiso me hacía sentir incómoda. Después de todo, ella ya me había regalado el brazalete heredado de generación en generación en la familia Shen. Lo único que podía hacer era devolverlo. Capítulo 10. Joseph llegó antes que yo, acompañado de Chloe. Ambos vestían de manera impecable, como si ya estuvieran listos para comprometerse en cuanto yo terminara de hablar.
Perfecto, yo rompía el compromiso, ellos se comprometían. Y todos felices, coloqué el brazalete sobre la mesa. Pero Joseph me sujetó de la muñeca con fuerza. ¿Qué significa esto? Cierto, anoche solo le dije que nos viéramos en la casa de su abuela, pero nunca le mencioné que iba a romper el compromiso. Y la señora Shen nos miró con atención, como si empezara a sospechar algo. Jessica, Joseph, ¿te hizo algo malo?, preguntó con dureza, lanzándole de paso una mirada fría a Chloe. Yo respondí con calma, como si hablara del clima. Abuela Shen, soy yo quien quiere cancelar el compromiso con Joseph. A los ojos de Joseph se contrajeron de golpe claramente. No lo podía creer. ¿Por qué? Porque ayer me dejaste a un lado para salvar a otra persona. Creo que esa es la mujer con la que realmente quieres casarte, ¿no? Contesté mirándolo directamente a los ojos, aunque al hacerlo me topé con la expresión de inocente víctima que Chloe sabía poner tan bien. No. La voz de Joseph titubeó. ¿Acaso no fuiste tú quien me pidió que salvara a Chloe primero? Te estaba poniendo a prueba, y la prueba dejó claro el resultado. El cuedo mudó. La señora Shen suspiró. Ayer me enteré de lo ocurrido. Eres una buena chica, Jessica. Es Joseph quien no está a tu altura. Abuela. Joseph, la interrumpió con brusquedad. Su mano apretó mi muñeca con tanta fuerza que pensé que volvería a abrir mis heridas. Yo soporté el dolor, y en medio de todo, me pareció irónicamente gracioso. En mi vida anterior, Joseph lloró la muerte de Chloe durante 7 años. Ahora, al tener la oportunidad de revivir, no dudó en correr a salvarla. Sonreí con sarcasmo. Si insistes, mañana mismo llamaré a la prensa y anunciaré públicamente la cancelación del compromiso. Así, la vergüenza será para la familia Shen. Dicho esto, solté uno a uno sus dedos y me di la vuelta para marcharme. Capítulo 11. No esperaba que Joseph me persiguiera. Justo entonces, la motocicleta de Jonathan apareció frente a la entrada de la mansión Shen. No quise perder más tiempo discutiendo y simplemente dije: lo siento. Mi novio vino a recogerme. El ceño de Joseph se frunció. Su voz, cargada de burla, me alcanzó. ¿De verdad, Jessica? ¿Vas a estar con este pobre diablo? ¿De verdad crees que él podrá hacerte feliz? Más feliz que contigo. Al menos él no es hipócrita ni falso. Han dicho eso, avancé hacia Jonathan. Pero antes de llegar, Joseph volvió a sujetarme de la muñeca. ¡Ay! Un gemido de dolor escapó de mis labios. Solo entonces notó la herida. Han desconcertado, balbuceó. Yo no sabía que estabas lastimada. Bajé la mirada con una sonrisa cargada de desprecio, como si te importara, aunque lo supieras. Jonathan no aguantó más. Se lanzó hacia Joseph y de un solo golpe lo tiró al suelo. Joseph escupió sangre, la furia en sus ojos evidente, pero no se atrevió a responder. Jonathan lo fulminó con la mirada y dijo con voz firme: aléjate de ella. Luego me colocó el casco, arrancó la moto y me llevó lejos. El viento cortaba el rostro, el paisaje se desdibujaba en la carretera de montaña. Yo me recosté en su espalda, disfrutando de la velocidad y de la sensación de libertad. ¿A dónde quiere ir mi novia? Su voz me llegó por encima del rugido del motor. Me reí suavemente, así que había escuchado lo que le dije a Joseph. Lo abracé por la cintura y respondí: ya que me llamas tu novia, entonces llévame a conocer tu casa. Además, tengo hambre, por supuesto, y que sepas que cocino bastante. Bien, entonces quiero 4 platos. Echó en su risa. Resonó en la montaña, y quizá por culpa de esa alegría suya, en ese momento yo también me sentí más libre que nunca. Capítulo 12. La casa de Jonathan era mucho más grande de lo que había imaginado. Me ofreció un par de pantuflas nuevas, aunque masculinas. Son un poco grandes, pero son las únicas nuevas que tengo. Me las puse con una sonrisa. ¿Están bien así? Rascó la nuca. Nervioso. Por suerte vuelvo de vez en cuando a limpiar. No debería estar tan desordenado. Yo, más tranquila que él, me dejé caer en el sofá y lo miré con picardía. Yo no sé cocinar, así que hoy te toca esforzarte, Anne. Pero antes de dirigirse a la cocina, trajo un botiquín. Con paciencia,
trató mi herida. El vendaje se había pegado con la sangre seca, y con una delicadeza impropia de un hombre tan rudo. Fue soltando, poco a poco, la tela, sin hacerme daño. Media hora después, mi muñeca estaba limpia y cubierta. De nuevo, no la mojes en unos días, me advirtió. ¿Y cómo se supone que me baño? 2 días sin bañarte no es tan grave. Rió. Yo no me quejaré. Tú no te atreverías. No lo haría. Henf, mejor ve a hacer la cena. Sí. Señorita, me sorprendí al darme cuenta de lo ligera que me sentía con él, como si toda la tensión desapareciera a una hora más tarde. Sacó 4 platos en cerdo agridulce, camarones al ajillo, pescado al vapor y ensalada de pepino. Prueba, dijo. Entregándome los palillos, encomí un poco de cada uno y levanté el pulgar. Los colores, el aroma y el sabor eran perfectos. Igual que él, en capítulo 13 por la tarde, recibí una llamada de mi padre. En resumen, me dijo que debía participar en la subasta de dentro de 10 días ansí lograba obtener el terreno en la ciudad sur. Me cedería por completo la empresa en mi vida pasada. Aquel terreno fue crucial. Muchos pujaban por él, la familia Shen, Lalin y varias compañías más. Yo, debilitada por el secuestro y luego por la muerte de Chloe, no participé. Y aunque hubiera ido, jamás habría competido contra Joseph. E incluso, llegué a transferir fondos de la empresa Lin para ayudarlo. Con ese terreno construyó un parque temático, atrajo inversiones y en pocos años llevó a la familia Shen a lo más alto. Era una mina de oro, paró esta vez. Esta vez iba a ganarlo yo. No contaba con que Chloe viniera a buscarme. Sin la altivez de días atrás. Ahora suplicaba con humildad, con voz quebrada: por favor, no rompas el compromiso con Joseph. Él y yo siempre hemos sido solo amigos. Si aceptas, te prometo que jamás volveré a aparecer ante ti. Yo, Lamar, sin decir palabra, sin sentir nada. En mi vida anterior, también le creí cuando dijo que eran solo amigos, pero, después de su muerte, las lágrimas de Joseph dejaron claro que había sido mucho más que eso. Recordé incluso el día en que aceptó divorciarse de mí. Fue después de mi 10º intento de autolesión. Me encontró tirada en el suelo, empapada en sangre, y por miedo a que muriera bajo su techo, accedió en el coche de camino a firmar. Me preguntó: ¿sabes qué día es hoy? Es el aniversario de la muerte de Chloe. Yo, confundida y débil, negué con la cabeza. No tenía cabeza para fechas, pero mi indiferencia lo enloqueció. El lujo de la vida que disfrutas ahora fue gracias al sacrificio de Chloe, gritó golpeando el volante. Y tú ni siquiera recuerdas su muerte. Solo piensas en largarte. Jessica, me das asco. Enfurecida, le grité. Si tanto la amas, si tan agradecido te sientes, ¿por qué no moriste con ella? Apenas terminé de hablar, el coche se desvió y caímos por un acantilado. Incluso mientras agonizaba Joseph me culpaba. Nuestra deuda con Chloe jamás podremos pagarla. Tú no tienes derecho a vivir en paz. Pero en esta vida, yo ya no le debía nada. Ahora solo quería ver cómo terminaría Joseph sin mí. En capítulo 14 le hice una seña a Chloe para que dejara de hablar. Recordar el pasado solo me revolvía el estómago. ¿De verdad no entiendes? Las familias Len y Shen ya acordaron terminar con el compromiso. ¿Fue Joseph quien te envió? Negó con la cabeza. No, solo no quiero verlo perder. Jessica, siempre te gustó Joseph, ¿verdad? No debí sospechar que habías contratado a los secuestradores. No debí regresar de repente del extranjero. Si no lo hubiera hecho, Joseph no te habría herido al salvarme. Sus palabras me mareaban. ¿No quieres verlo perder? Repetí con ironía. En ella asintió, ansiosa. La familia Shen necesita ese terreno en la ciudad sur para levantarse. Si insistes en romper el compromiso, al menos podrías no competir con Joseph por él. Me eché a reír, fría. ¿Estás soñando? Alfend. En la vida pasada, cuando fuimos a rescatar a Chloe, la policía ya había atrapado a los secuestradores y recuperado los 2 rescates. Sumado al dinero que yo le di a Joseph, pudo ganar la subasta, pero ahora, al salvarme yo misma, los secuestradores. La policía no tenía pistas,
ni había recuperado el dinero. La familia Shen había perdido su ventaja en Chloe. Desesperada, mordió su labio, y de pronto se arrodilló ante mí. Jessica, te lo ruego. Puede que no lo ames, pero al menos no lo arruines. Había visto chantajes emocionales antes, pero nunca algo tan descarado. Me incliné hacia ella, muy cerca, y le susurré: cuando escuchaste que Joseph iba a casarse conmigo, huiste al extranjero, pero apenas supiste que nos habíamos comprometido, regresaste de inmediato. ¿Sabes qué? Tienes razón. Todo esto es tu culpa. Así que tú deberías ser la que lo ayude. Tu familia quizá no tenga tanto dinero como la mía, los Lin, pero algo puedes aportar, ¿no? Y además, la última vez que Joseph pidió dinero fue para salvarte a ti, no a mí en Tensis Time. ¿Por qué vienes a suplicarme? Dibolomati. ¿Ingenua a ti? ¿O debo llamarme ingenua a mí? Por escucharte. El rostro de Chloe palideció. Abrió la boca como si quisiera responder, pero al final no dijo nada. A mejor así lograba entender bien por ella. Si no, la única que sufriría sería ella misma. Capítulo 15. Al volver a casa descubrí que mis padres se habían marchado otra vez. Nada nuevo, siguen siendo los mismos, siempre ocupados en sus propios asuntos, sin importarles nada más. Lo único que necesitan es un heredero competente, no importa quién sea, anda igual. En el fondo nunca me han importado demasiado a mí. Quedé en casa un par de días, hasta que mi muñeca sanó casi por completo. Luego tomé un auto del garage y me dirigí directo al taller de Jonathan. Pero antes de encontrarlo, me crucé con aquel grandulón del tatuaje floral que había visto antes. Hola, hermana, me saludó con cierta incomodidad. ¿Dónde está Jonathan? Pregunté. Se rascó la cabeza y respondió: el hermano Ming salió. ¿Lo buscas por algo? Apenas lo di yo. Se dio una palmada en la boca y murmuró: siempre meto la pata. ¿Acaso no puede venir solo de visita? Luego me sonrió con torpeza: hermana, ¿por qué no te sientas un momento? El hermano Ming no debe tardar a nacer en ti, y me acomodé en el sofá. Sobre la mesa de centro había varios juegos de té. Me serví una tetera y me puse a disfrutarla lentamente. El grandulón no se fue. Se quedó mirándome con curiosidad, lanzándome miradas furtivas. Yo soy muy tosco, explicó al verme preparar el té. No sé nada de esto. Siempre es el hermano Min quien lo hace para mí. Espero que no te moleste. Levanté la vista y pregunté: ¿cómo te llamas? Daniel. ¿Él es bueno contigo? No sé por qué, pero tenía esa impresión. Daniel negó con la cabeza, y por un segundo pensé que estaba equivocada. Pero enseguida añadió con firmeza: no, el hermano Ming es bueno con todos nosotros. Alcé una ceja. ¿Sí? Cuéntame. Daniel se enderezó un poco antes de hablar. La mayoría de los que trabajamos aquí venimos de lugares muy pobres, y muchos tenemos alguna discapacidad. Por ejemplo, Ru, el de los motores, no puede hablar, pero con solo escuchar un ruido sabe qué falla tiene. Juan, el de mantenimiento, cojea. Y Ken, que pinta, no sabe leer ni una palabra. Cuando llegamos a la ciudad, buscábamos ganarnos la vida, pero sin estudio, sin habilidades y con limitaciones, era casi imposible encontrar trabajo. Fue el hermano Ming quien nos acogió, nos dio tiempo para aprender, nos dio comida, techo y hasta un sueldo. Por eso, todos le somos fieles. Vamos a donde él vaya. Lo observé con atención y pregunté: ¿y tú? Por primera vez, su expresión se volvió seria. Lo conocí hace 5 años. Había hecho enojar a la gente equivocada y casi me matan a golpes. Fue el hermano Ming quien me salvó. Desde entonces, juré seguirlo toda la vida. Si alguien se atreve a meterse con él, tendrá que pasar por encima de mi cadáver primero. No lo esperaba. Pero esas palabras me conmovieron. Yo, que siempre había vivido rodeada de soledad y de gente que no se preocupaba realmente por mí, sentí una punzada de envidia. Jonathan había conseguido reunir a un grupo de personas dispuestas a seguirlo hasta el final, y yo solo deseaba verlo. ¿Sabes dónde? Fiu, pregunté. Daniel pensó un momento. No lo dijo con detalle, solo que alguien lo buscaba por la zona de la plaza Taiyangken. Me disponía a salir
cuando él añadió, como recordando algo por cierto, hermana, el hermano Min, en realidad, tiene bastante dinero, pero es muy discreto. Él nos había dicho que no te llamáramos hermana, sino señorita, por venir de una familia rica. Fruncí el sino. ¿Por qué Jonathan seguía usando títulos tan pasados de moda? Capítulo 16. Jamás habría imaginado que al entrar en una cafetería de la Plaza Tiananmen me toparía con Jonathan. Sentado junto a Chloe, no sabía qué le decía a ella, pero tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Jonathan solo la escuchaba. Frunciendo el ceño no observé un rato, y de pronto Chloe se levantó y se sentó a su lado. Mi intuición me gritó que algo andaba mal. Antes, la antigua yo habría dado media vuelta y lo habría bloqueado sin pensarlo. Después de haberme herido una vez, no tolero medias tintas en una relación, Anne, pero con Jonathan quería confiar aun cuando estaba a punto de entrar. Lo vi ponerse de pie de golpe, como si intentara apartarse de algo sucio. En ese momento nuestras miradas se encontraron. Yo permanecí serena. Él, en cambio, se mostró sorprendido. Claramente, no esperaba verme allí. Al instante se acercó. Jessica Chloe también salió en ese momento, con el rostro ansioso, señor Min. Si tan solo acepta yo. Sus palabras se detuvieron en seco al verme, aunque enseguida se recompuso. Jessica, ¿qué haces aquí? ¿Viniste a ver al señor Min también? Preguntó, acercándose deliberadamente a él, pero Jonathan reaccionó rápido apenas ella se inclinó hacia él. Se movió de inmediato a mi lado. Con un gesto casi culpable me dijo, Jessica, yo lo interrumpí con voz severa. De eso hablaremos después. Chloe observó nuestro intercambio, y sus ojos se apagaron. Jessica, realmente te subestimé. Me encogí de hombros. Sí, yo también. Lo creo en su rostro, cambió de color como una paleta volcada, verde, blanco, rojo, una escena tan ridícula que casi me hizo reír en el fondo. Yo no soy alguien que se deje pisotear. En mi vida pasada, por darle demasiado valor a personas que no lo merecían. Terminé destrozada. En capítulo 17, Jonathan me llevó de regreso a casa. El cielo ya estaba oscuro. Nos acurrucamos en el sofá, sin decir nada, por un largo rato. Al final, él rompió el silencio. No vas a preguntar. ¿No dijiste que ibas a volver para pedirme cuentas? Respondí suavemente. Si quieres hablar, lo harás, aunque yo no pregunte. Y si no quieres, de nada sirve que insista. En su expresión no cambió. ¿Sabes por qué Chloe vino a buscarme? Negué con la cabeza. Durante el camino, había imaginado muchas posibilidades. Tal vez Chloe se había encaprichado con Jonathan. O quizás Joseph, incapaz de soportar nuestra felicidad, la envió a molestarme. Al fin y al cabo, siempre hacían todo juntos, poro intensi. Jonathan me lanzó otra pregunta. ¿Acaso tú también estás interesada en ese terreno del sur de la ciudad? Me quedé helada. ¿Cómo lo sabes? Porque los derechos de uso de ese terreno están en mis manos. Fue lo que me dejó mi padre. ¿Una coincidencia? No, Chloe, al no lograr su propósito conmigo, había ido directamente con Jonathan, y la única forma de que supiera que el terreno era suyo, era porque Joseph se lo había contado a Anne en la vida pasada. Cuando Joseph obtuvo ese terreno, debió tener algún contacto con Jonathan, y por eso lo sabían al ver que Jonathan me observaba. En silencio, entendí de inmediato lo que pasaba por su mente. ¿Acaso piensas que me acerqué a ti por ese terreno? Pregunté, sintiendo de golpe un nudo de incomodidad en el pecho, así como yo había dudado de él. También Jonathan había desconfiado de mí. Bajó la cabeza, con ganas de reír, pero no pude. Viendo esto, Jonathan de pronto me sostuvo el rostro entre sus manos, y con seriedad, dijo, tonta, claro que no pienso así, Anne. Al principio, esa idea sí cruzó por mi mente, pero la deseché de inmediato. Confío en mi propio juicio, igual que cuando salvaste a Daniel y a los demás. Pregunté. Jonathan arqueó una ceja. No, tú eres distinta a ellos. A ellos los salvé por bondad. A ti te salvé porque me conmoviste, Jonathan. De verdad eres bueno para coquetear. Hice un pequeño puchero, quejándome con suavidad. Tenía la sospecha de que lo había practicado muchas veces. Él me miró con ternura,
inclinando suavemente mi cabeza hacia arriba, con sus manos, aún, en mis mejillas. Entonces me besó, apenas un roce ligero, como la caricia fugaz de una libélula sobre el agua. No es coqueteo, es sincero, natural, instintivo, dijo. Sentí mis mejillas arder y mi corazón desbocarse sin control. Temiendo que notara lo alterada que estaba, escondí el rostro en su pecho, apoyada allí, con mi oído contra su torso. Escuchaba el retumbar de su corazón, fuerte, intenso, como si proclamara en voz alta su amor por mí. Cerré los ojos, saboreando el instante, y al cabo de un buen rato murmuré: «Jonathan, yo te quiero tanto como tú a mía». Él no respondió con palabras, sino con hechos. Me estrechó aún más fuerte, como si quisiera fundirme con él. Capítulo 18, a la mañana siguiente. Jonathan me entregó un documento. Al tomarlo y leerlo, descubrí que era un contrato de cesión de derechos de uso de tierras, con mi nombre puesto como beneficiaria. Jonathan, estás loco. ¿Sabes lo que significa esto? No lo podía creer. ¿Cómo alguien podía ser tan imprudente? Ya me retiré de la subasta. Tú quieres esas tierras y yo las tengo, así que no hay razón para no dártelas. No pude negar lo profundamente conmovida que estaba. Sentí el corazón rebosar, a punto de desbordarse de emoción. Contuve las lágrimas que amenazaban con caer. No debía llorar. Era algo bueno en cómo él estaba mostrando tanta sinceridad. Yo no podía quedarme atrás. Le tomé la mano y lo arrastré conmigo. Antes de Farmer, ven conmigo a un lugar. Lo llevé a la oficina de asuntos civiles. Jonathan me preguntaba una y otra vez: ¿de verdad estás segura de esto? Le sonreí. ¿Y no temes que te quite las tierras y después te deje por alguien más rico y guapo? Él frunció el ceño, pensativo. Rico quizá, pero más guapo lo dudo. Exacto, respondí con una carcajada. Por eso mismo te traje aquí. En capítulo 19, nunca imaginé que Joseph nos encontraría tan pronto. Apenas habíamos salido Jonathan y yo de la oficina de asuntos civiles, con nuestros certificados de matrimonio todavía en la mano, cuando apareció frente a nosotros. Su rostro estaba sombrío al extremo, los puños apretados, temblando. Jessica, así que al final lo elegiste a él, dijo con voz áspera. Qué loco. Rodé los ojos, sin intención de darle importancia. Pero Joseph me sujetó del brazo, y de pronto sus lágrimas comenzaron a fluir. ¿Eran lágrimas de cocodrilo? Aún así, había cosas que quería decirle, así que le pedí a Jonathan que me esperara en el auto. Ya a solas, Joseph empezó: Jessica, me arrepiento, de verdad lo lamento. Pégame, grítame, haz lo que quieras, pero perdóname. Me burlé. ¿Arrepentirte? ¿De qué exactamente? ¿De no salvarme o de no tratarme bien en nuestra vida pasada? Al instante su rostro palideció, soltando mi muñeca, como si lo hubiese quemado. Claramente no quería recordar aquel pasado, pues en él quedaban al descubierto todas sus faltas. De pronto comenzó a abofetearse, murmurando: estaba ciego, fui un imbécil, merezco morir. Pero Jessica, aún hay una oportunidad para nosotros. Lo miré con calma y pregunté: Joseph, ¿tú qué piensas? Él bajó la mirada, derrotado, pero luego, como si algo se encendiera en su interior, volvió a aferrarse a una esperanza. Es Chloe. Todo es culpa de Chloe. Si ella no hubiera regresado de repente, nada de esto habría pasado. Yo nunca la busqué. Todo fue idea suya. Me tomó la mano de nuevo, jugando, desesperado. Cream, una vez más, por favor, la única mujer que siempre he amado eres tú. No te pido nada más, aunque solo me dejes ser el tercero en tu vida. Me conformo. Lo observé con incredulidad. Arranqué mi mano con fuerza y hasta me la limpié contra la ropa. Joseph, ¿qué buscas? Por supuesto que no le creí. Quien ha conocido el verdadero amor jamás se conforma con baratijas emocionales. Él me miró con fingida devoción. Sé que lo entendí demasiado tarde, pero no voy a rendirme contigo. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si estuviera frente a un fantasma. Si sigues así, voy a llamar a la policía. Joseph se quedó helado, las lágrimas corriendo sin control. Yo solo sentí irritación
y ganas de marcharme. Joseph, la única persona a la que has amado es a ti mismo. Ni Chloe ni yo hemos importado nunca más que tus intereses. ¿Y sabes qué es lo que no soportas? Que yo te dejé y aún así estoy mejor sin ti, y quieres arrastrarme de nuevo al abismo. Pero ya no estoy sola. Mi esposo ahora es fuerte, implacable, y tiene un grupo de personas leales, dispuestas a luchar por él. Si tienes valor, inténtalo. Al decir esto, miré hacia Chloe, que nos observaba desde no muy lejos. Sabía que nos seguía desde hacía rato, pero no había dicho nada. Esperaba que al menos ahora abriera los ojos y viera quién era realmente. Joseph, en capítulo 20. Era como si al fin esa farsa hubiese terminado, tras confirmarse que yo había obtenido legalmente las tierras. Mi padre, cumpliendo su promesa, me entregó. La empresa no mencioné nada sobre mi matrimonio con Jonathan. No quería que nadie interfiriera en nuestra vida. Solo deseaba paz a su lado. Los días transcurrían tranquilos, divididos entre el trabajo en la empresa y el hogar. Poco después, me enteré de que Chloe se iría del país. Incluso, la persona que más había amado a Joseph ya no lo quería. Antes de partir, publicó un largo artículo en redes sociales denunciando la traición, frialdad e hipocresía de Joseph en yo. Aburrida, decidí darle un pequeño impulso a esa publicación. Como resultado, la familia Shen, ya agobiada por las deudas, vio desplomarse aún más el valor de sus acciones. Se rumoraba que estaban al borde de la bancarrota. Joseph corría desesperado buscando ayuda, pero a esas alturas, ¿quién querría tenderle una mano? Y así, volvió a buscarme. Bien, varios meses, desde la última vez que lo vi, yo, ocupada con el desarrollo de las tierras, soñaba con las ganancias futuras, pero el hombre que apareció ante mí ya no era el mismo. Estaba demacrado, con los ojos hundidos, barba descuidada, y un aire de completa derrota. ¿Vienes a pedirme ayuda? Pregunté. Me sorprendió cuando negó con la cabeza. Jessica, me diagnosticaron depresión. No he dormido bien en meses. Por fin entiendo el dolor que tú sentiste antes. Este es mi castigo. Tuve que contener una sonrisa. ¿Castigo? No, Joseph, es una bendición. Piénsalo. En tu vida pasada, moriste lamentando no poder salvar a Chloe, a pesar de todo tu éxito, y de tenerme a tu lado nunca fuiste feliz. Ahora el cielo te dio una segunda oportunidad. Aunque lo hayas perdido todo, al menos redimiste aquel arrepentimiento. Eso ya es suficiente. El cielo ha sido generoso contigo. Uno no puede ser tan codicioso. Se gana algo, se pierde algo. No se puede tener todo. Esa fue la última vez que lo vían 3 meses después, la noche en que la corporación Shen declaró la bancarrota. Joseph, borracho y hundido en la depresión, se ahogó en su bañera. Cuando lo encontraron, ya estaba frío. El destino siempre devuelve lo que uno siembra. Capítulo 21. Cuando Jonathan se enteró, estaba dándome un masaje en la espalda. Mi padre solía decirme que alguien con mal carácter nunca llega lejos. Me giré hacia él, y no pude evitar preguntar: ¿y tú? ¿Hasta dónde crees que llegaremos? Jonathan lo pensó con seriedad. Con nuestro carácter, diría que 100 años juntos no serían demasiados. Sonreí y asentí. Por supuesto que no lo serían. Entonces, tampoco sería demasiado pedirle a tu esposo una buena comida, ¿cierto? Sus ojos se fijaron en mí, reflejándome como si fuera la rosa más hermosa del mundo. Dicen que amar a alguien es como cuidar una flor. Jonathan me cuidaba con tanto esmero, sin dejar que sufriera ni lo más mínimo, que yo florecí, más fuerte y plena que nunca. Todo lo que no tuve en 2 vidas. Jonathan me lo dio en abundancia. Lo rodeé con mis brazos, besé sus labios y respondí: no, no es demasiado en absoluto.